el proceso de deterioro de los centros históricos está ligado al marco institucional, las modalidades de gobierno local. Esta ligación desemboca en tres aspectos. Primero, las políticas fueron como prioridad la expansión periférica, abandonando el área urbana. Segundo, la presión privada ha sido fuerte que termina en desbordar más su deterioro. 3. La existencia de una maraña institucional compleja, creada hasta la actualidad. Como resultado, según el autor, las múltiples instituciones creadas ausentes en el control y administración, las mismas que han sido diferentes, con diferentes propuestas, que no han solucionado ninguno de sus problemas. Los propietarios sujetos a crédito y los que no pueden acceder a los mismos. Las propuestas habrían venido principalmente desde la arquitectura como hecho cultural. Como antecedente a este desenlace, se sobresale la modalidad de gestión en espacios públicos, las mismas que se desembocan en tres. Primero, donde la sociedad civil representada por las élites y las notables tratan de reivindicar al Estado para preservar sus valores histórico-culturales de las ciudades como centro histórico. 2. El Estado unitario constituido por sus institutos o ministerios de cultura orientados a políticas culturales, llamados a fortalecer su identidad nacional. 3. Los actuales marcos institucionales u oficinas de gestión de centros históricos encuentran fuerza y en lógica que ahora existen muchos cambios para una reforma profunda que el Estado amerita en América Latina. En este contexto, las instituciones prestadoras de fondos dinerarios y los países emergentes constituyen un marco esencial sujetos a la rentabilidad para el futuro en soluciones del centro histórico. Para el autor también surgen las posiciones entre los que mantienen el centro histórico y los que no los mantienen, cuya significación escénica se encuentra entre la acción estatal y los actores principales como los privados. Superar esta división es importante en las ciudades como Río de Janeiro, Montevideo, Quito, entre otros. Como los más vulnerables y los más grandes se encuentran México y Brasil. Entonces, estas regiones como La Habana, que es otro ejemplo de hablar. Para el autor también queda claro la idea de modelo de gestión cultural no es buena ni mala, que ¿por qué? Reivindica la pobreza y la riqueza de las formulaciones o ideales que no existen alguno para mencionar como exitoso. El proceso de deterioro del patrimonio cultural del centro histórico del Cusco se da con la invasión española a partir de 1532. 1534 sería prácticamente con la fundación de la nueva ciudad del Cusco. La imposición de una nueva superestructura hizo que se destruyeran las instituciones incas. Se produce un proceso de desestructuración política económica. Los incas fueron desterrados de sus propiedades y tierras a otros lugares. La construcción de iglesias cristianas, casas virreinales hizo de que se destruyera gran parte del patrimonio arqueológico en el Cusco. La traza urbana inca fue modificada en menor porcentaje en el siglo XVI. De alguna manera pues se ha respetado la traza original inca. El Estado peruano no puede administrar con eficacia los centros históricos. Se está dando nuevos asentamientos en la periferia del centro histórico del Cusco, pero la concentración de instituciones está dentro del centro histórico. Eso hace pues de que se sature, que se congestione la población dentro del centro histórico del Cusco. En cuanto a las intervenciones, podemos indicar solamente la cara del inmueble se respeta, pero interiormente los cambios morfológicos hace pues de que se degrade el patrimonio. Pero también hay una degradación natural. Muchos litros de muros están en proceso de arenización. El deterioro pétreo se viene dando en todos los muros incas del centro histórico. En este caso tenemos la esquina entre la calle Abracitos y Aguas Pinta. Por otra parte,
El asunto de la peatonalización del centro histórico del Cusco poco a poco se viene implementando. No se trata de cerrar las vías carrozables, se trata de ver el problema en forma contextual. Por otra parte, las obras públicas mal planificadas, la calle Cabracancha como ejemplo, no se tomó en cuenta los trabajos de arqueología. Hay pues una cierta imposición también entre profesionales, porque antes de que se intervenga esta calle ya habían hecho pues el proyecto para mejoramiento de las calles y dentro de ellas pues fue considerado Cabracancha. Si realmente queremos revitalizar el centro histórico, las instituciones como la banca y otras instituciones deberían trasladarse fuera del centro histórico y darle pues la vida, vamos a decir, en cuanto a las funciones específicas que se estaban cumpliendo dentro del Cusco virreinal, republicano y contemporáneo. Por otra parte, la intrusión de la empresa privada segmenta a la ciudad, hace de que las funciones de los inmuebles cambie el denominado centro histórico. Nuestro centro histórico se está convirtiendo en un centro urbano hotelero artesanal. Conclusiones. Los sujetos patrimoniales cambian en América Latina dentro del marco de la gestión y de las intervenciones. Esto también ocurre en el Cusco. Se tiene un marco institucional para centros históricos que no ha logrado consolidarse. En realidad, se han dado ya varios planes maestros en el Cusco, pero lamentablemente no se ha cumplido al 100%. Y hay un aspecto que falta por profundizar, es el aspecto de la sensibilización, la socialización. Nos falta mucho por trabajar en este componente. No tenemos una política contextual de conservación para el centro histórico del Cusco y podemos perder el título del patrimonio cultural, declarado como patrimonio cultural de la humanidad. Pero ¿por qué podemos perder? Es que se está desnaturalizando la esencia, la vida, vamos a decir, el alma, el espíritu de este centro histórico. Todo es ahora comercio, todo es artesanía, todo es hotel. Planteamos frente a estos problemas que se debe implementar nuevas políticas de Estado para la conservación de centros históricos. Debemos tener otras políticas de trabajo con nuevas modalidades de gestión, como ejemplo, arreglar caminos con la comunidad que beneficie al patrimonio arqueológico y a la comunidad. Otro ejemplo, los planos para sus viviendas por restaurar nuevas. La Dirección Departamental del Cusco debería hacerlas. De esta forma el poblador se apoderará de su patrimonio. Hay que hacer y no hablar mucho. Otra de las propuestas que alcanzamos serían los convenios interinstitucionales con participación de las instituciones involucradas, así como ya lo hizo México. Como conclusión general tenemos que el origen y riqueza de la ciudad provienen de su heterogeneidad, siendo que esta solo puede ser renovada a través de la planificación desde el centro y el máximo respeto a la historia y a los recursos propios de la nación. De esta manera, los centros urbanos serán los que solventen la crisis urbana, implicando el replanteamiento del concepto, esencia y desarrollo global de la ciudad. Por esta razón, la política de los centros urbanos debe contar con la misma naturaleza contradictoria y heterogénea, y deben ser políticas urbanas integrales, debido a que la unilateralidad desconoce las vinculaciones existentes, conduciéndose inevitablemente al fracaso. En América Latina, tenemos la paradoja de la contradicción entre la preservación y el desarrollo. Por un lado, tenemos una pobreza económica, pero a su vez también somos ricos histórica y culturalmente. Y por otro lado, tenemos la revolución científica tecnológica en el aspecto de las comunicaciones y la globalización, dando lugar al dilema de ser memoria o protagonista de la ciudad. Por este motivo, las políticas sociales y culturales no deben apuntar a la expulsión poblacional, sino a la movilidad social y a la mejora de la calidad de vida. Ser flexibles en su estructura urbana y adecuarse a los nuevos cambios de la globalización. De esta manera, el libro replantea dos ejes: el desarrollo de los servicios y equipamientos y su inserción en los nichos de mercado competitivos. Buscamos un centro histórico diferente, uno que respete las identidades culturales y sociales, uno que permita la vida digna, justa y creativa, uno que respete la naturaleza, siendo no solo un problema para la mayoría, sino una responsabilidad de todos.